Ok, vamos a ver la creación de índices en Mongo. Así mismo también vamos a ver algunas opciones para ejecutar un índice en lo que le llaman background. Y veremos la diferencia entre hacer consultas con índices y hacer unas consultas sin ellas. Para ello vamos a necesitar descargar un archivo que tiene que tiene una colección con 5 millones de registros. Este archivo es muy sencillo, que contiene básicamente el nombre de un alumno, una calificación y un número de semestre, que simulando básicamente las calificaciones que puede obtener un alumno al término de su semestre. Solamente de eso consta nuestra base de datos y únicamente es para mostrar la eficiencia de lo que son los índices en Mongo. Entonces vamos a descargar el archivo del link que viene a la descripción del video. Ese archivo viene en un formato zip. Ya una vez que lo podamos descomprimir, nuestro archivo se va a llamar materias.bison y como ven pesa 424 megas debido a que tiene 5 millones de registros, repito nuevamente. Entonces para esto, para importar este archivo, vamos a necesitar el comando de Mongo Restore. Este comando de Mongo Restore lo que hace es básicamente importar los datos a una base de datos, y estos datos fueron creados o fueron exportados, mejor dicho, con otro comando que se llama mongodump. Entonces para este caso vamos a utilizar o vamos a teclear el siguiente comando: mongo restore. Le indicamos el nombre de la base de datos y le vamos a llamar calificaciones. Puede ser cualquiera. Si esta base de datos no existe, el comando de Mongo Restore lo que va a hacer será crear la base de datos, así que no se preocupen. Y finalmente vamos a poner el nombre del archivo, que es materias.bison. Ok. La creación del índice, perdón, de la importación de estos datos va a tardar algunos minutos porque son 5 millones. Entonces esperamos un momento a que termine la importación. Ok, una vez que ha terminado la importación, vamos a conectarnos a nuestra shell de Mongo, tecleando el comando mongo. Y entonces le vamos a indicar que use la base de datos que acabamos de crear, que se llama calificaciones. Ay, perdón. Es use, puse user. Ok, y con el comando mongo.materias, materias es el nombre de la colección o el nombre de la tabla, como podremos llamarle en una base de datos relacional. db.materias get indexes. Y con esto vemos que esta colección no cuenta con un índice diferente al del ID, de la colección. El ID, como saben, pues es un ID que se genera, que Mongo automáticamente genera cuando nosotros insertamos un documento. Entonces no tiene otro índice diferente a eso. Es digamos que podemos transpolarlo a lo que son las bases de datos relacionales. Cuando nosotros creamos un ID o una llave primaria en una base de datos relacional, automáticamente todas las llaves primarias pasan a ser índices. Y aquí en Mongo no es diferente, es exactamente lo mismo. Las llaves primarias, por decirlo de esta forma, aunque aquí no se llaman de esa forma, son índices. La diferencia es que Mongo crea un identificador único para cada documento y lo crea de forma automática. Entonces, toda vez que vemos que no tiene índices, vamos a ver la estructura del documento y vamos a teclear el siguiente comando: db.materias.find one. Y vamos a solamente mostrar el primer documento. Vemos que cada documento está compuesto por un ID, que repito, Mongo lo genera, un nombre, un número de matrícula, un semestre y un promedio. Aquí básicamente el promedio es 2 y es lo de menos, ¿no? El chiste de esto básicamente es simular
o tener más bien el conjunto de datos que son 5 millones para que podamos ver la particularidad y la utilidad de lo que son los índices en Mongo. Entonces vamos a hacer ahora una búsqueda y vamos a hacer lo siguiente. Buscamos por nombre y le vamos a indicar que quiero que me muestre, ¿no?, todos los documentos cuyo nombre sea Humberto. Vamos a hacer un conteo solamente y vamos a ver el tiempo que le toma hacer esto. Como vemos, tardó un poco y me dice que son 11.087 registros. Ok, vamos a hacer otra consulta. Vamos a ver si existe el nombre de Antonio, a la vez que no sé. Pero vemos ahí básicamente el tiempo que tarda son aproximadamente 2 segundos. Uno, 2, 3, entre 2 y 3 segundos básicamente es lo que tarda esta consulta. Ahora bien, vamos a crear un índice para que podamos ver. Antes, vamos a hacer algo interesante. Vamos a teclear el comando explain. Que lo que va a hacer será mostrarme el plan de ejecución. Ok, el plan de ejecución de esa consulta. Y como podemos ver, básicamente tenemos que este plan de ejecución pues no entró por ningún índice. Entonces, de ahí la explicación del por qué tardó bastante esa consulta. Bueno, bastante entre comillas, porque tardó 2-3 segundos, pero perdón, vamos a ver que la diferencia con los índices. Entonces, ahora sí, vamos a crear el índice con el siguiente comando: db.materias.createIndex, y le vamos a indicar que quiero un índice por nombre y ponemos que sea de forma ascendente. El 1 indica que es de forma ascendente, si nosotros ponemos -1 será de forma descendente. Va a tomar también cierto tiempo porque son 5 millones, entonces vamos a esperar a que termine. Ok, ya que hemos creado el índice, ahora sí vamos a ver la diferencia entre las consultas que genera. Perdón, tecleamos dbMaterias.find. Bueno, es más, por aquí ya tenemos el comando para no. Y vamos a ver la diferencia. Básicamente, si se dan cuenta, esto es casi instantáneo. No tenemos que esperar nada. Y es la diferencia de una consulta con índices o sin índices. Ahora nuevamente vemos el plan de ejecución. Ok, y el día de ahora sí vemos básicamente que tiene un índice, que se llama, perdón, es este, que se llama nombre-1, es el nombre de este índice. Ok, bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver que la creación de índices tiene un comando extra que podemos indicar si este índice queremos trabaje o se esté generando en background, porque vamos a ver qué es lo que va a pasar cuando un índice se crea. Existe un pequeño bloqueo hacia esa colección. Ok, entonces vamos a eliminar de nueva cuenta este índice. Materias en .drop index, y le vamos a indicar, perdón, no lleva aquí esto, el nombre del índice que se llama nombre-1. ¿Ok?
básicamente el índice fue eliminado y lo podemos comprobar porque ahora si hacemos de nueva cuenta otra consulta, vamos a ver que toma ya cierto tiempo en hacerlo. Entonces vamos a ver que cuando nosotros creamos un índice, lo vamos a crear de nueva forma, pero lo vamos a crear de la misma manera sin el comando de background, como yo les comentaba. Y vamos a ver que vamos a abrir otra en otra pestaña de la consola. Vamos a abrir la shell de Mongo nuevamente. Ok, y le vamos a indicar que queremos que utilice la base de datos, como le pusimos, calificaciones. Ok, y vamos a tratar de crear también, perdón, de hacer una búsqueda. Y hacemos un count. Ok, estamos bien. Y ahí tarda cierto tiempo. Entonces vamos a ver lo siguiente. Creamos el índice. Y como les comentaba, va a tardar cierto tiempo, pero eso nos va a dar oportunidad de hacer lo siguiente. Find, ok, materias.find one. Y la base de datos se bloquea mientras el índice no termine. Vemos que esa colección se bloquea y no nos permite hacer nada hasta que el índice termine de crearse. En ese momento vamos a obtener los resultados. Ok, ahí está, y vemos que el índice se acaba de crear. Ya lo tenemos aquí. Ok, bien. Entonces, ¿qué pasa si en entornos productivos queremos crear índices y deseamos que esto no suceda? Bueno, tenemos un comando para hacer eso. Vamos a eliminar nuevamente el índice y lo vamos a crear, pero ahora vamos a agregar la siguiente opción: background, y le vamos a decir que sea true, ya que por defecto, pues como vemos, es falso. Entonces ahora sí, creamos el índice, nos pasamos a la otra pestaña y le damos find one nuevamente, y ahora como vemos ya no existe ese bloqueo porque el índice se está creando en background. Ok, básicamente entonces con este tutorial cubrimos un poco lo que son la creación de índices y la diferencia que existe, ¿no?, entre una consulta con índices y una consulta sin índices. Ok, ya queda fuera de este tutorial el ver lo que son realmente los índices eh, a nivel un poco más técnico. En Wikipedia y en YouTube existen también otros tutoriales bastante buenos donde explican cómo funciona un índice y digamos que no es otra cosa que un árbol binario y que se utiliza para hacer las búsquedas. Ok, nos vemos en el siguiente tutorial.